Bueno, vamos a compartir una palabra que Dios me ha puesto en el corazón en este tiempo. Vamos a hablar sobre las ropas nuevas. Estuve por Buenos Aires esta semana y mi esposa salió allá por Avellaneda a comprar ropa y eso. Pero también, en medio de todo eso, me enteré de lo que estaba pasando en París. ¿Alguien sabe lo que le está pasando en esta semana en París? ¡Wow! Los traje a mover. No, ¿saben lo que es? Es la semana de ¿qué? La semana de la moda de París. Ahí están las colecciones, por ejemplo, Antonio dice que se va a encargar algo desde allá de París, de Christian Dior, porque le gustaba. Alguno buscará algunas marcas, pero no de esas que estamos acostumbrados a ver acá, ¿no? Miren, estas son las imágenes de lo que era la semana. Esto es Christian Dior, que presentaba su colección por aquellos lados. Sí, imagínense cuánto saldrá esta prenda. No, seguro que no lo arreglamos con 200, 300 o 500 pesos, ¿no? Sí, pero la semana de la moda es algo que marcan las tendencias y los estilos que la gente se pone. Y obviamente, de alguna manera todos en algún punto nos gusta una prenda. Nos gusta algo. Yo no sé si vas por el shopping y de repente decís, qué linda esa camisa, qué lindo pantalón, qué lindo lo que sea. ¿Sí? Bueno, tranquila Carolina. Así que cada uno de nosotros tenemos algún gusto especial, ¿no? Cada uno tiene su estilo, su forma de vestir. Y durante los años 80 la iglesia sufría mucho por las vestimentas. ¿Sí? Sufría porque si no tenía tu traje y corbata en la iglesia no podías participar. Si las mujeres no andaban de pollera no podían participar. Cosas que se vivió durante mucho tiempo que tenía que ver con la moda. Pero hay una frase de Christian Dior, aprovechando, que dice lo siguiente: la elegancia no es una forma de vida, es un estilo. Elegancia es educación, es saber decir con permiso, por favor, perdón. Porque podrás vestir bien, pero si no tienes educación, tu ropa solo será un disfraz. ¿Sí? No importa lo que te vistas. Obviamente no andemos desnudos, pero simplemente tengamos esos valores que marcan nuestra tendencia. Ahora, todo bien con la semana de la moda, pero hablemos qué refleja en nuestra vida lo que tiene que ver con las ropas espirituales. Porque cada uno de nosotros, aunque no lo veamos, tenemos ropas espirituales. Y a un hombre llamado Zacarías le pasa algo muy interesante. Muy interesante porque Dios, el ángel se le aparece. Y en Zacarías 3, versículo 4 dice: y entonces el ángel le dijo a los otros que estaban allí: quítenle esas ropas sucias. Luego se volvió hacia Jesúa y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Así que como vemos en esta palabra, las ropas viejas, las ropas sucias, representan en nuestra vida, las ropas viejas, nuestra forma de vivir antigua antes de conocer a Jesús. Porque si hay algo que siempre lo digo, un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús genera en nosotros un cambio en la forma de ver nuestra vida, un cambio en nuestra forma de ver las cosas. Porque muchas veces nosotros queremos de alguna manera comprar prendas nuevas, pero seguimos aferrados ¿a qué? A nuestra forma vieja de vivir que a Dios no le agrada. Por eso lo que hace este encuentro de Zacarías hace que le quiten las ropas sucias. Yo no sé, algunos de mis hijos venían a veces de jugar al básquetbol y cuando venían todo transpirado así, vos decías, esto hay que lavarlo como sea porque tiene mal olor, viene sucio. Cuando van a jugar un partido, los chicos salen del barro y decís, qué mugre que traen. Y si vas a una fiesta y de repente se te cae algo y mirás y decís, se me arruinó la ropa. De la misma manera, mi hermano, cuando nosotros hacemos lo malo delante de Dios, estamos manchando nuestras vestiduras espirituales. Estamos manchando eso que Dios nos ha limpiado y que al Señor le ha costado muchísimo. ¿Por qué le ha costado muchísimo? Porque cuando uno va a lavar tiene que comprar por lo menos un jabón. ¿Y cuál es el jabón que limpia nuestras vestiduras espirituales?
la sangre de Jesús que virtió en la cruz del Calvario. Dios se hizo un ser humano para ir a morir en una cruz del Calvario. Es una expresión de amor muy grande. Es una expresión de amor de parte de Dios hacia cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para limpiar nuestras ropas sucias. Para limpiar de aquellas cosas que muchas veces no podemos salir, que muchas veces nos quedamos atrancados así. Decimos, wow, ¿cómo me gustaría ser una persona diferente? ¿Cómo me gustaría que mi vida tome un cambio, tome un entorno diferente? Y realmente, cuando Dios se aparece, como se aparece en el caso de Zacarías, ¿qué es lo que nos dice? He quitado el pecado. Y ahora te voy a dar una ropa nueva. Yo no sé vos, pero cuando te pones una ropa nueva, como decís, qué lindo, qué bueno, me compré esto que tanto quería o que tanto me gustaba. Porque la salvación es algo que Dios nos ha regalado. No pagamos un precio. No pagamos un precio de decir, tengo que pagar 5,000 pesos, 8,000 pesos o 10,000 pesos. No. La salvación que Dios nos ha regalado es algo gratis. No depende de una ofrenda, de un diezmo por una salvación. La salvación es algo mucho más poderoso. Es poder entrar al lugar donde Dios habita y donde Dios está en cada uno de nosotros y se manifiesta con su presencia. Pero si te invitan a una fiesta súper espectacular, imagínate, vos no vas a ir con ropa sucia. Nadie se le ocurre ir a una fiesta con ropa sucia. ¿Qué es lo que te pones? Lo mejor que tengas. Un casamiento, un cumpleaños o algo especial te pones y te mirás al espejo y dices, ¿estoy bien, no estoy bien? Cuando venimos a la presencia de Dios también tenemos que examinar nuestra vida espiritual. Porque muchas veces venimos sin tomar en cuenta que necesitamos de esa misericordia de Dios. Que necesitamos que Dios opere en nuestras vidas. Porque aun como decía el salmista, líbranos de aquellos pecados que aún sin querer los he cometido. Porque somos seres humanos. Y todos tenemos nuestros errores y todos tenemos nuestras equivocaciones. Pero ropa nueva significa de alguna manera proyectarnos hacia ¿dónde? Hacia adelante. Proyectarnos hacia un futuro. Las ropas viejas significan mirar siempre al pasado. Y sabes que el pasado no lo podés cambiar. No hay nadie que vaya, como la película Volver al Futuro, vaya hacia el pasado, cambie la historia y tengamos una nueva vida. No, lo que pasó ya quedó en la historia de nuestra vida. Pero sí somos capaces de cambiar nuestro futuro. Sí somos capaces de transformar lo que está por venir. ¿Con qué? Con nuestras acciones, con nuestras creencias, con nuestros hechos. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Comprender y creer que Dios nos está proyectando hacia un futuro, con ropas especiales, con ropas nuevas. El siguiente versículo nos dice, luego yo dije, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos se pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Tanto Zacarías como otros grandes profetas que se han encontrado con Dios, siempre hubo una intención de Dios de mostrar su gracia perdonando su pecado. Porque aunque nosotros vivimos en este mundo y nos preocupamos por lo material, nos preocupamos por las cosas económicas, a Dios le preocupa ¿qué? Nuestra salvación, le preocupa nuestros pecados, le preocupa nuestras equivocaciones, le preocupa nuestros errores. Y Él quiere obrar a través de su Espíritu Santo para que tengamos una nueva vida diferente a la que estamos teniendo. Fíjate que a este hombre le ponen un turbante, le ponen en la cabeza algo que marca un turbante sacerdotal. O sea, lo transforman en un sacerdote. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros, los que hoy estamos, somos sumos sacerdotes. Eso dice el apóstol Pedro en su epístola. Porque tenemos que la entrada ante la presencia de Dios, porque nos ha limpiado y porque nos ha hecho sacerdotes. Sacerdotes no significa ahora que vayamos a comprar un cuellito de clérigo, una ropa negra, una sotana negra y caminemos, como muchas veces pensamos que es un sacerdote. Un sacerdote es alguien que representa una familia, que representa un barrio,
que representa una nación y se presenta delante de Dios. ¿Para qué? Recordá que en la antigüedad el sacerdote entraba una vez a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para decirle, ay, que Dios bendiga a Pedro, que Dios bendiga a Nelly. No entraba para eso. ¿A qué entraba? Entraba para que Dios perdonara los pecados del pueblo, para que Dios perdonara las transgresiones que había hecho esa sociedad. ¿Y sabe lo que pasaba? Si Dios lo perdonaba, ¿qué pasaba con el sacerdote? Salía de ese lugar. Pero si por algún motivo Dios no lo perdonaba, ese hombre caía, se metía con unas cuerdas y con unas campanitas hacia ese lugar donde solo podía entrar una vez al año. Y si ese hombre no salía, significaba que Dios no lo había perdonado. Por eso nosotros a veces no comprendemos que Dios nos ha puesto ropas sacerdotales, en la cual cada uno de nosotros nos transformamos ¿en qué? En intercesores y pedimos por el pecado de nuestras familias primeramente, por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestros hijos, por nuestros familiares. ¿Para qué tenemos que entrar a ese lugar? ¿Para que nos vaya bien? ¿Para que nos podamos comprar las prendas de Christian Dior, Chanel o la que a vos se te ocurra, Gucci o la que vos quieras? No, entramos a la presencia para que Dios perdone las iniquidades de nuestra casa, los errores de nuestra familia, porque entonces contamos con la bendición de Dios. Porque entonces Dios perdona nuestros pecados y después sana nuestra tierra, sana las cosas que están mal. Y de verdad les quiero que confesar que muchas veces nosotros entramos a la presencia de Dios simplemente para pedirle su favor, simplemente para pedir que Dios nos bendiga, que haga cosas maravillosas, y no nos entendemos el modelo bíblico, que es entrar primeramente para que Dios perdone los pecados que hay en mi casa, para que Dios perdone los errores y las equivocaciones y me ponga una nueva vestidura en donde yo proyecte la limpieza, la pureza, o por lo menos lo aspire. Porque ninguno llegamos a la perfección de Dios. Ninguno llegamos a esa perfección. Pero necesitamos entender que lo que Dios siempre ha mostrado es el amor por nuestras vidas para perdonar nuestros pecados. Para perdonar. ¿Pecado qué significa? Significa romper una norma de Dios. Eso es pecado. Ahí en Éxodo 20 podés encontrar los 10 mandamientos. Que por ejemplo habla de no mentir, no robar y esas cosas. Pero la Biblia habla un montón de cosas que nos pide. Cuando Dios nos pone una nueva vestidura, nosotros somos diferentes. ¿Sí? Porque podemos empezar a experimentar lo que experimenta Zacarías. El siguiente versículo va a decir, entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Jesúa y le dijo, mira mi hermano, para entender propósitos de nuestra vida, no el perdón, algo mucho más profundo, el sentido de por qué estamos vivos. Y esto no tiene que ver si tenemos 10, 20, 50, 80 años. Si estás vivos es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y no es revelado el propósito. Dios habla muchas veces de perdón, de cambios, de transformaciones, pero para entender el propósito de Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener vestiduras nuevas, vestiduras limpias. Ser limpios de nuestro pecado no significa que seamos perfectos, porque perfecto no lo vamos a hacer nunca, hasta que entremos en la presencia de Dios. Lo que significa es, Dios quiere enseñarnos el propósito, el sentido de nuestra vida. ¿Para qué vivimos? Porque vivimos en un mundo tan materialista que pensamos que el único sentido es ganar mucho dinero para comprarme una casa o un auto, darme un viaje o la ropa que yo quiera. Hay algo mucho más profundo que Dios quiere enseñarnos. A Zacarías, el Señor le dice en el siguiente versículo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios, y permitiré que camines entre los otros que están aquí.
¿De qué le habla? ¿De economía? No. Le habla de propósito espiritual en su vida. Porque si hoy estás acá, Dios tiene un propósito con cada uno de los que estamos acá. Algo Dios quiere desarrollar para que te transformes en bendición, para que te transformes en un sacerdote, no por el título, sino por la función. Muchas veces buscamos el título de, soy un líder, soy un pastor, soy esto, pero nos olvidamos que detrás de eso hay una función que cumplir y no tiene que ver con nuestras vidas, sino tiene que ver con ¿qué? Con ayudar y brindarse a los demás. De eso nos habla. Por eso le dice, si vos seguís mis caminos y me servís con cuidado, no le dice, hacé las cosas que te parezcan. Hacé lo que tengas, lo que sientas hoy. Porque si nos guiamos por lo que sentimos, vamos por mal camino. La Biblia dice, engañoso es el corazón. Nos engaña pensando que estamos haciendo lo bueno, hacemos cosas que a Dios no le agrada. Pero tenemos que entender que la lucha de Dios es contra el pecado. Nosotros como iglesia, ¿qué predicamos? A un Jesús que vino ¿para qué? Para salvarnos. Y no hay salvación sin perdón de pecados, porque la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es disfrutar alegría y... No dice eso. Pasarla bien y no dice. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y no la muerte física, sino la muerte espiritual, que significa una eternidad alejado de Dios. Pero cuando vos entendés que si hay unas nuevas vestiduras, hay un propósito mucho más profundo, hay algo mucho más significativo, ciertamente caminas con Dios. Todos estamos expuestos, todos de alguna manera somos tentados en aquellas cosas que nos quieren llevar a perdición. Cada uno lucha con sus áreas débiles. Yo lucho con las mías, cada uno de nosotros peleamos con un área. Pero cuando uno se aferra a Dios, y muchas veces le decís, mis fuerzas no me dan, necesito tu ayuda, Espíritu Santo, Dios nos acompaña y nos bendice y nos dice, sí, podemos hacerlo. Podemos realizarlo. Tenemos que entender que Dios nos quiere cambiar las vestiduras. Gálatas 3:27, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran una ropa nueva. Todos los que se unieron ¿en qué? ¿A Cristo en qué? En el bautismo. Por eso siempre decimos, si no sos bautizado, bautizate. Siempre, hasta abril hay posibilidades, en mayo con mucha suerte. ¿Sí? Porque nos vestimos ¿de qué? De una ropa nueva, de una investidura de Cristo. Y esa investidura de Cristo te hace una persona diferente. Yo no estoy acá para acusar a nadie, ni señalar a nadie porque no soy digno de señalar a nadie. Pero sí vine a decirte que Dios está queriendo cambiar nuestras vestiduras por unas vestiduras que reflejen su santidad, que reflejen en nuestra vida un compromiso a hacer la voluntad de nuestro Dios y no simplemente lo que a nosotros nos parece o lo que tenemos ganas de hacer. Porque ciertamente cuando entendemos que caminamos en el propósito de Dios, cosas maravillosas ocurren en nuestras vidas. Y nuestra relación con Dios cada día se entrelaza más y es cada día más profunda. Todos luchamos contra nuestros pecados. Todos luchamos con cosas que no nos hacen bien. Pero la buena noticia es que Dios quiere cambiar por unas ropas que no se desgastan, que no te lo apolillan, no le pasa nada. Y que en un día nuestras ropas blancas reflejarán que estaremos en la presencia de Dios. Vuelvo a decir, yo no señalo. Es nuestra propia conciencia la que muchas veces nos acusa. Es nuestra propia conciencia la que nos dice, no estamos haciendo las cosas bien, no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Hay posibilidades de cambio para que seamos más agradables ante Dios. Por eso yo te invito un segundito a que cierres los ojos y que le preguntes a Dios
¿Qué ropa tiene que cambiarnos? ¿Qué tiene que transformarnos? Que a Dios nos ponga unas vestiduras blancas, porque tal vez vivimos con ropa vieja y vivimos mirando hacia el pasado y las cosas que hacíamos hace 10 años, un año o un mes. Tal vez ensuciaste las ropas y no te diste cuenta, pero sabés que hoy está el Espíritu Santo mostrándonos qué es lo que tenemos que ser sanados. Espíritu Santo, examina nuestras vidas. Examina todo nuestro ser. Porque, Señor, no podemos entender los propósitos que tienes en nuestras vidas si no hay un cambio de vestimenta. Una vestimenta que nos lleve a la santidad. Una vestimenta que nos lleve a decir no al pecado, no a aquellas cosas que nos tientan y nos quieren hacer caer y ensuciarnos hasta lo más bajo. Pero hoy, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo lave todo nuestro ser. Míranos, Dios mío, muéstranos nuestros errores, muestra mis equivocaciones, Espíritu Santo, para que entonces pueda pedirte tu ayuda, pueda pedirte tu socorro, pueda pedirte que tú me acompañes y me transformes todas las cosas. Dios, en esta hora, examínanos, porque queremos tener vestiduras especiales, vestiduras espirituales que reflejen la pureza que tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y que nos pongamos las mejores vestiduras que vienen del cielo.